Padre, en el nombre de Jesús, en ese nombre que es sobre todo nombre, venimos ante tu presencia agradecidos por este tiempo que vamos a dedicar a estudiar tu palabra, especialmente en lo que tiene que ver con estos temas escatológicos. Danos espíritu de sabiduría y de revelación que abra los ojos de nuestro entendimiento y seamos capaces de comprender la herencia a la cual hemos sido llamados. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aquellos que vinieron la semana pasada tienen el material, que fue enviado a su correo o a su WhatsApp. No es muy buena la proyección ahí en la pantalla. Estamos en la primera hoja, en el punto número 3, que habla de la profecía de Daniel. Vamos a leer el capítulo 9, versículos 20 al 27. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel. Y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora has salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y para poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 72 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durará las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado que se derrame sobre el desolador. Daniel es el profeta apocalíptico por excelencia del Antiguo Testamento. Su profecía está llena de eventos futuros aún por cumplirse. La referencia dada por Jesús en Mateo 24 se refiere al pasaje que acabamos de leer. Recuerden, en la semana pasada, cuando leímos Mateo 24, el Señor, hablando de abominación desoladora, hizo la siguiente acotación. Cuando veáis en el lugar santo
la abominación desoladora de la cual habló el profeta Daniel. Luego, entre paréntesis, Mateo escribió, el que le entienda. Hasta ese momento, muy probablemente, los judíos pensaban que esa profecía de Daniel se había ya cumplido, por cuanto, se lo dije la semana pasada, había acontecido una abominación desoladora en la época de un rey del imperio griego llamado Antíoco Epífanes, que sacrificó una cerda sobre el altar y contaminó el templo. La revuelta de los macabeos duró 3 años y medio, para más paralelismo con esa narrativa de la semana de Daniel. Así que, sorpresa cuando Jesús lo menciona como que si no hubiese acontecido. Evidentemente, es una palabra que debemos tomar en cuenta porque Jesús es el Maestro. Y si Él habla de eso como que no hubiese pasado, entonces entendemos, estamos frente a una profecía que es de cumplimiento progresivo, que tiene unos prototipos tal vez que se cumplen antes, pero no ha llegado la consumación del cumplimiento de esa palabra profética. Eso es lo que nos lleva a este pasaje, a regresar al libro de Daniel, a esa profecía en específico. Y voy a desglosar, en principio explicándolo, luego se lo voy a mostrar para que podamos visualizarlo, cómo se discrimina eso que acabamos de leer. El ángel, Gabriel, le dice que se ha determinado un tiempo. Ese tiempo lo menciona en semanas. Se ha determinado un tiempo de 70 semanas sobre el pueblo de Israel para acabar con la prevaricación y con el pecado, para expiar la iniquidad y establecer la justicia perdurable, para sellar la visión y la profecía, para ungir al santo de los santos. Quiere decir que le está diciendo, lo que te voy a hablar a continuación, lo que te voy a especificar a continuación, es una profecía que tiene que ver con los tiempos finales. Porque cada uno de estos elementos que está acá, especialmente el de ungir el santo de los santos, tiene que ver con Jesucristo y con la obra de expiación de Jesucristo. Eso nos pone en una posición, entendiendo que Daniel se encuentra, o sea, aproximadamente el año menos 500 antes de Cristo aproximadamente, vamos a poner el número redondo, es decir, todavía faltaban como 500 años para que Jesucristo viniera. Eso obviamente quiere decir que no se está refiriendo a semanas como días literales de 24 horas, sino, que luego vamos a sacar una cuenta para ver, se está refiriendo a semanas de años proféticos. Y de alguna manera esto tiene que ver con lo que ellos están viviendo, porque la razón por la cual Daniel comienza a orar, pidiendo revelación y pidiendo que el Señor, más que revelación, pidiendo que el Señor cumpliera su palabra, es que se acababa de encontrar con la profecía de Jeremías que decía, 70 años están determinados de cautiverio para la nación. Daniel había llegado en ese primer lote que fueron cautivos a Babilonia, y a él le constaba que ya habían pasado los 70 años. Y por lo tanto comenzó a orar al Señor pidiéndole, Señor, cumple tu palabra. Cumple lo que anunciaste por medio del profeta Jeremías, reconociendo también su pecado, reconociendo que era culpa de ellos el estar en esa situación. Y en el marco de esa oración, Gabriel es enviado para darle una nueva profecía hacia el futuro, que la describe en la forma que acabamos de escuchar. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, quiere decir sobre Israel. Israel es el reloj profético de Dios. Y naturalmente las cosas que van a suceder nos van a afectar a todos, iglesia inclusive, pero el tic-tac de Dios lo vamos a ver por lo que está sucediendo en Israel. Ahora fíjense, él va a dividir
esas 70 semanas de la siguiente forma. Las 70 semanas se inician con la orden de restaurar Jerusalén. Es un evento histórico que podemos ubicar, porque quien dio la orden de restaurar Jerusalén fue Ciro, el persa, y en su momento aprobó que los judíos pudieran regresar a Jerusalén y pudieran reconstruir el templo y pudieran reconstruir la ciudad. Y esas 70 semanas terminan con el fin de la abominación desoladora. Eso es lo que está descrito desde el versículo 25 al versículo 27. En su material, usted lo va a ver ahí, la referencia de versículo, no lo vamos a leer aquí nuevamente, leímos todo completo. Pero hay un inicio de esas 70 semanas cuando salga la orden para restaurar Jerusalén y hay un fin de esas 70 semanas cuando se termine la prevaricación, se termine la abominación desoladora. Las primeras 69 semanas, el ángel las divide en 7 y 62. Desde la orden que sale de Ciro para restaurar a Jerusalén, habrá 7 semanas, 62 semanas, y esa semana o sea que las cuenta así, 62, concluye en el momento de la muerte del Mesías príncipe. Eso es un evento también que podemos ubicar en la historia, porque obviamente el Mesías príncipe se refiere a nuestro Señor Jesucristo. Y sabemos que nuestro Señor Jesucristo murió aproximadamente en el año 29 de nuestra era. En el año 29 de nuestra era culmina la semana 69. Desde que sale el decreto para reconstruir a Jerusalén, el ángel le dice, se reconstruirá el muro y la plaza en tiempos angustiosos. Ahí se está refiriendo a lo que está reportado por Nehemías. Y al final de ese lapso de 62 semanas dice, se quitará la vida al Mesías príncipe, mas no por sí. Que fue lo que vimos o lo que sabemos, conocemos de la crucifixión del Señor. Luego de eso faltaría el cumplimiento de una semana. Esa semana que falta, dice, se inicia con un pacto con muchos. Un pacto con muchos. A la mitad de la semana, en la lámina que les mostré la semana pasada, les dije, si estamos contando semanas de años proféticos, la mitad de la semana son 3 años y medio. Usted lo va a conseguir en la escritura bajo diferentes expresiones. 1260 días, 42 meses, tiempo, tiempos y medio tiempo, todo para indicar 3 años y medio. A la mitad de la semana hace cesar el sacrificio y la ofrenda, se comete, se perpetra la abominación desoladora y ahí se inicia la cuenta regresiva para la consumación de los tiempos. El elemento clave entonces para relacionar ambas profecías es la abominación desoladora. Ella marca el tiempo de la gran tribulación conforme a Mateo 24. Mientras que una afecta principalmente a Israel, la otra afecta en mayor medida a la iglesia universal. Es decir, la abominación desoladora está afectando a la nación de Israel, porque ese templo tiene que ver con los judíos. La gran tribulación está afectando a la iglesia principalmente.
El versículo 25 dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. 7 más 62 son 69 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. La orden para restaurar Jerusalén, más o menos, estas son fechas aproximadas, ¿no? Fue en el año 539 antes de Cristo. La crucifixión del Mesías fue en el año 29 después de Cristo. Eso es más o menos 568 años. Ahora, 69 semanas, considerando cada día representa un año profético, son 483 años. Esos 483 años están inmersos dentro de esos 568 años. ¿Qué quiero puntualizar en este sentido? Esos 483 años el ángel los fraccionó, habrá 7 semanas, es decir, 49 años, y habrá 62 semanas, es decir, 434 años. La suma de esos dos nos da 483 años, pero están inmersos en 568 años. Es decir, dentro de esa historia, de ese periodo, transcurrieron 49 años y por una razón desconocida por nosotros, el reloj de Dios se paró. Pasado un cierto periodo, volvió a andar y los siguientes 434 años terminaron en el año 29 cuando crucificaron al Señor. Y allí en ese momento el reloj se volvió a parar. Y hasta el sol de hoy sigue detenido. Es evidente que la primera detención del reloj de Dios fueron muy pocos años, porque uno dice, wow, lleva 2000 años ya. Cada vez que usted se sienta así como que, wow, chico palado porque lleva 2000 años, recuerde la edad que usted tiene. A ver, el más viejito de nosotros aquí tiene ¿cuánto? No lo diga para que no se sienta. Pero no llega a los 70, pues. ¿No está el pastor Ignacio aquí? Se queda calladito, usted es mujer, usted no dice nada. No está el pastor Ignacio aquí, así que no llega a 70. Si no hubiese estado detenido el reloj de Dios por más de 2000 años, usted y yo no la estaríamos contando. Ni siquiera existiéramos. Entonces, antes de sentirnos achicopalados, comenzar a criticar este reloj si se ha parado tanto tiempo, diga, gracias a Dios que se paró todo ese tiempo porque ahora yo estoy aquí. Ahora échalo usted, apúrelo, ¿no? Pero no criticando por qué se paró tanto. Porque por pararse tanto, usted y yo hemos alcanzado salvación y existimos. Pedro, en su epístola, lo expresa de esta forma. Para aquellos que dicen, ¿dónde está su venida? Que no la vemos. Desde el principio todo está exactamente igual. No tengan su tardanza porque la promesa no se va a cumplir, sino por misericordia. Está dando oportunidad para que más y más seres humanos sean salvos y participen junto con Él. Naturalmente que en este tiempo estamos mucho más cerca del desenlace que cuando Pedro, porque han pasado 2000 años. Entonces, nosotros vamos a estar atentos a ese reloj de Dios, porque hay ciertos elementos que nos dicen el reloj está a punto de echar a andar nuevamente. Veamos entonces, tomando como referencia Mateo 24, la semana 70 de Daniel.
Lo primero que nosotros tenemos es la abominación desoladora. Repito, la abominación desoladora es el punto que une las dos profecías. ¿Por qué? Porque el Señor lo dijo, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que le entienda, lo primero que va a decir el Señor tiene que ver con huir. No baje de la azotea, huya, no baje de los montes, váyase. Eso tenía que ver porque Jerusalén iba a ser destruida y fue destruida en efecto en el año 70 de nuestra era. Pero luego dice algo, y por eso les hacía referencia cuando leímos Mateo 24, preste atención a la pregunta, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Cuál será la señal de tu venida? ¿Y cuál será la señal del fin del siglo? Fueron tres preguntas en una registrada ahí en Mateo. Entonces, en esta descripción de lo que sucede con la abominación desoladora, por cierto, no hubo abominación desoladora en el año 70 cuando destruyeron el templo, dice el Señor que viene una gran tribulación, cual nunca antes ha habido, ni nunca después la va a haber. Eso quiere decir entonces que el Señor nos da a entender, esta abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel tiene que ver con los tiempos finales, con los tiempos postreros, estos que yo les estoy hablando hoy, en aquel entonces. Así que ahí está la abominación desoladora. Está claro que la abominación desoladora es la mitad de la semana. Voy a poner ahí como una pequeña brecha, lo he llamado huida, solo por seguir la secuencia de la narrativa de lo que está en Mateo 24. Cuando veas en el lugar santo la abominación desoladora, el que esté en la azotea no vaya a tomar nada para su casa, el que esté en los montes no regrese, todo el mundo salga, todo el mundo por fuera. Lucas dice, ¿por qué tienen que ir todo el mundo por fuera? Porque no deben regresar a Jerusalén. Es lo que le está diciendo el Señor a la primera pregunta. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Qué cosas? Lo que él le acaba de decir. Les digo que aquí no va a quedar piedra sobre piedra a propósito del templo. ¿Cuándo fue destruido el templo? En el año 70. Lucas da otra señal, una señal que sí sucedió en el año 70. Lucas no habla de abominación desoladora. Lucas dice, cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, entonces sabed que su hora ha llegado. En el año 70, las legiones de Tito rodearon Jerusalén. La iglesia de Jerusalén sabía que cuando viera eso, no tenía que quedarse en la ciudad, tenía que huir, porque la ciudad iba a caer. Lo había anunciado el Señor antes. Pero en Mateo no solamente habla de la caída de Jerusalén, habla también de una abominación desoladora, de un tiempo de prevaricación, de un tiempo de gran tribulación. La gran tribulación acontece entonces luego de esa abominación desoladora. Aquí nosotros tenemos vamos a decir, un conflicto interpretativo, llamémoslo así de esa manera, con los premilenianistas dispensacionales, porque el premilenialista dispensacional va a decir, no señor, la gran tribulación dura 7 años, pero eso no es lo que dice Mateo 24. Mateo 24 dice que la gran tribulación comienza luego de la abominación desoladora. Y Daniel dice que la abominación desoladora es a la mitad de la semana. Por lo tanto, no puede durar la gran tribulación los 7 años que argumenta esta otra corriente escatológica, sino lo que les estoy mostrando en estas dos profecías. Finalizada la gran tribulación, viene la resurrección y el arrebatamiento. No vamos a volver a leer Mateo 24, podremos quizás en algún momento volver a leer aquí en clase, pero usted va a hacer la tarea, porque la descripción de esa gran tribulación va desde el versículo 15, donde dice, cuando veas en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, que la entienda, y comienza a hacer una descripción, bla, 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 hasta el versículo 28. En el versículo 29 inicia, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y serán conmovidos.
Entonces enviará a sus ángeles para recoger a sus escogidos de los cuatro rincones de la tierra, después de la gran tribulación. Entonces, al momento, lo que sabemos, al momento, lo que sabemos es lo que está reflejado allí en esa gráfica. Hemos leído Mateo 24, hemos leído Daniel capítulo 9 y hemos graficado lo que esas dos palabras proféticas nos han dicho. Más alto que no oigo, Javier. No, según yo no, según la Biblia dura 3 años y medio. Eso es lo que desprendemos de Mateo 24. Te repito nuevamente para que sepas cómo sacar la cuenta. El Señor dice que la gran tribulación es después de la abominación desoladora. Daniel dice que la abominación desoladora es a la mitad de la semana. Por lo tanto, lo que queda es la última mitad de la semana, vamos a decirlo así, para el desarrollo de la gran tribulación. Entonces la gran tribulación es a la mitad de la semana y dura 3 años y medio. Viviana. Ok. Eh, Tribulación como tribulación es el pan nuestro de cada día. A través de muchas tribulaciones entraremos en el reino de los cielos. Hechos 14. Esa es la manera como Pablo animaba a la iglesia que estaba recién nacida. Gran tribulación es un evento único que leímos en Mateo 24. El Señor mismo dice, no ha habido un tiempo como este, ni tampoco lo habrá después. Entonces sí, tribulación, pan nuestro de cada día, no tiene nada que ver con la gran tribulación. Pero evidentemente, en términos, vamos a decir, o viéndolo etimológicamente, está claro pues que la gran tribulación se parece un poco a mis tribulaciones diarias, por decirlo así, pero elevado a quién sabe qué potencia, ¿no? Porque para eso le pusieron adelante gran. O sea, si el cristiano se siente confiado y dice, no, yo estoy acostumbrado a esto, yo he llevado pela, gran tribulación, eso es, bueno, papito, esta es gran tribulación, esto no es la tribulación a la que tú estás acostumbrado. No se va a repetir. Ahora, ¿pasará la iglesia por la gran tribulación o no pasará la iglesia por la gran tribulación? Cuando leemos, hay varias referencias, voy a tomar solamente una. Cuando leemos Apocalipsis capítulo 7, Juan ve una gran multitud que está frente al mar de cristal. Por lo tanto, esa multitud que está frente al mar de cristal es iglesia. Está en la presencia del Señor, en la presencia del Cordero, delante del trono del Cordero. Y es una multitud que no se puede contar. Y Juan le pregunta a uno de los ancianos, ¿y estos quiénes son y de dónde han salido? O el anciano le pregunta a Juan y Juan le dice, yo estoy ponchado, yo no sé qué, tú dímelo. Él le dice, estos son los que han salido de la gran tribulación y han limpiado sus vestiduras en la sangre del Cordero. Por eso el Cordero los pastorea directamente. Yo desearía que la iglesia no pasara por la gran tribulación. Y la única manera que no pasemos por la gran tribulación es que nos vayamos antes con Él. Pero lo que dice la Escritura es que vamos a pasar por la gran tribulación. Es lo que está escrito, pues. Ok. Daniel 9:27 nos dice que
la semana inicia con un pacto con muchos. Vamos a leer algunos versículos seleccionados. Después usted puede leer la profecía completa para verla en su contexto, pero aquí no nos va a dar tiempo. Sería una clase demasiado larga, pues, ¿no? Rafa, que estás leyendo, ¿puedes leer por favor en Ezequiel, capítulo 38? Va a leer los versículos 8, 11 y 14, por favor. Ezequiel 38, verso 8. De aquí a muchos días serán visitados. Al cabo de años vendrás a la tierra salvada de la espada, recogida de muchos pueblos, a los montes de Israel, que siempre fueron una desolación, mas fue sacada de las naciones, y todos ellos morarán confiadamente. Verso 11. Y dirás, subiré contra una tierra indefensa, iré contra gente tranquila que habita confiadamente. Todas ellas habitan sin muro y no tienen cerrojo ni puerta. Verso 14. Por tanto, profetiza, hijo de hombre, y di a God, así ha dicho Jehová el Señor, en aquel tiempo, cuando mi pueblo Israel habite con seguridad, ¿no lo sabrás tú? Es una profecía naturalmente que tiene que ver con Israel. Es un ataque sobre la nación de Israel. Es un ataque cuando Israel habita en paz. No es la realidad de Israel el día de hoy, ¿no? Sin embargo, hay ciertas consideraciones que tenemos que hacer con respecto a esta palabra profética, ¿no? Como para también entender lo que les decía antes, sí, el reloj de Dios ha estado parado por 2000 años, pero hay ciertas cosas que vemos que nos dicen está a punto de echar a andar nuevamente. En el año 70, cuando Tito conquista Jerusalén, 2 años después, no recuerdo quién era el general que comandaba esa legión, terminan de arrasar con Masada, Israel los sacan, o sea, el pueblo judío los sacan del territorio que se llama Israel y lo esparcen por todo el mundo. Es lo que se conoce como la diáspora. En el momento que Israel está en esa diáspora, pues todas esas profecías entran en suspensión. No hay nación de Israel para atacar. Así que mientras Israel estuviese disperso, o esas profecías no se iban a cumplir, o había que esperar que Israel volviera a habitar allí como nación para que todas estas cosas se cumplieran. Y eso sucedió en el año 1948. Es un hecho único en la historia. Eso no ha pasado absolutamente en ninguna otra cultura, en ninguna otra nación Nunca ha sucedido algo como eso. De hecho, el profeta habla, habráse visto, habráse escuchado, nacerá una nación en un día, yo Jehová lo haré. Y la nación de Israel volvió a existir nuevamente por decisión de las Naciones Unidas. Lo dijeron en el 47, ya en el 48 se cristalizó y desde en nuestro calendario gregoriano, 15 de mayo del año 1948, la nación de Israel volvió a existir, pero no en paz. Un par de años, son 80 años que la nación ha sido fundada. Desde que la nación fue fundada, los países árabes le declararon la guerra y hasta el sol de hoy siguen estando en guerra. Cuando la historia vea estos años de vuelta, ¿no? No sé si usted recuerda sus estudios de historia y de repente recuerda la guerra de los 30 años, la guerra de los 100 años. No necesariamente en todos esos años estuvieron esos dos bandos peleando, pero durante ese tiempo duraron las hostilidades. El día de hoy, año 26, son 78 años de hostilidades. La declaración de guerra que esos países hicieron en el año 48 no ha sido retirada, por lo tanto, oficialmente siguen estando en guerra. La profecía que acabamos de leer de Ezequiel no se puede cumplir. ¿Por qué? Porque dice claramente, es una nación que habita en paz, es una nación que habita en seguridad. Voy a leerles ahora la porción que está en 1 de Tesalonicenses 5, versículos 1 al 3.
Esto está dirigido a la iglesia, esto no está dirigido a la nación de Israel. Pablo le dice a los hermanos de Tesalónica, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, que yo os escriba. ¿Estaban inquietos? ¿Estaban preguntando? Sí, porque la segunda carta nos dice, todavía siguieron con el tema. Y Pablo les dio por escrito cosas que ya les había hablado. Porque les dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Pero eso de que vendrá como ladrón en la noche no es para la iglesia, eso es para el mundo. Cuando tú le dices al mundo que Cristo viene, ¿de qué manicomio te sacaron a ti? ¿Todavía sigues creyendo en cuento de camino? Porque sencillamente no concibe que tal cosa fuera posible. Y menos si tú le echas el cuento en detalle. No, es que los cielos se van a abrir y el Señor viene en un caballo. Oye, por lo menos si me dijera que viniera, no sé, Star Trek, nave espacial interestelar, allá pudiera quizás yo tal vez creerlo, pero así que viene con un caballo, con sus ángeles. No, no, no. Definitivamente usted se quedó en la Edad Media. Pero Él va a aparecer como ladrón en la noche, cuando nadie le espera. ¿Quiere decir eso que nosotros vamos a saber el momento exacto cuando esto pase? No, en absoluto no. Pero Pablo les acaba de decir, acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Les he instruido suficientemente en esto y usted ya sabe lo que tiene que esperar. No conoce tiempos exactos porque el Señor, cuando se lo preguntaron a él, Jesucristo, el hombre, dijo, no, 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 eso está en manos del Padre. No lo sabe nadie, solamente lo sabe el Padre. Por lo tanto, nosotros tampoco vamos a poder saber como que el día exacto, pero siendo entendidos en las Escrituras, sabemos ciertas cosas que van a suceder, que van a pasar, que no van a decir, ya la cosa está cerca. Y si está cerca, entonces me corresponde hacer lo que dice Lucas. Levantaos, erguid vuestras cabezas, porque vuestra salvación se acerca. Es decir, tengo que prepararme, sin santidad nadie verá el rostro del Señor. Pero no voy a saber el momento exacto. Ahora, después que le dice, viene como ladrón en la noche, el versículo 3 dice, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. No está hablando de nosotros. Paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. La nación de Israel que habita confiada. La nación de Israel que, esto es necesario que lo entendamos. Israel étnico, por amor a los padres, sigue existiendo, sigue siendo, y el Señor sigue tratando con ellos, pero no quiere decir que por eso el Señor con ellos, entonces como que ellos son los consentidos y tienen un plan especial de salvación y se van a salvar de otra manera. La salvación siempre es por fe. Y si usted no tiene fe, usted puede ser judío o puede ser gentil, usted se pierde igualito. Eso el Señor no lo ha cambiado. Eso siempre ha sido así. Y ciertamente la Escritura dice que al final de los tiempos hay un remanente de la nación de Israel que va a ser escogido por amor a los padres. Un remanente no quiere decir todo. La mayoría, lamentablemente, pues se va a extraviar en su idolatría y sobre todo en su idolatría y en su rebeldía. A veces le menciono algo como para puntualizar, porque no quiero que como que se sienta que estamos que idolatrando a la nación de Israel. Eso está falso, fuera de todo. Ellos necesitan, Israel es un campo misionero. Y hace falta que la gente vaya a predicarles a Jesucristo para que se conviertan, ¿no? Se van a convertir en judíos mesiánicos, sí, pero que se conviertan, que la luz les resplandezca y se le abran los ojos. Porque en la medida que no tengan esa luz, tienen el velo de Moisés y la salvación se les escapa. Tel Aviv, cuando están en paz, ¿no? Porque ahorita andan en guerra, celebra el Gay Parade más grande del mundo.
Entonces, obviamente, cuando usted ve eso, dice, ya va, no, este no es que es Israel, el pueblo de Dios, el escogido de Dios, para acá. Lamentablemente, es un pueblo que también se ha extraviado, le ha dado la espalda al Señor. Esas cosas no nos tienen que extrañar, ¿no? Nosotros somos occidentales y quizás no nos sorprende nada de Estados Unidos, pero si usted no conociera Estados Unidos, si usted le dieran un billete, usted lo lee y dice, yo quiero ir para este país. Mira lo que dice en el billete, in God we trust. En Dios confiamos. Tiene que ser el país súper cristiano. Y usted llega ahí y dice, no, me equivoqué. ¿De verdad que llegamos a Estados Unidos? ¿Estás seguro? ¿Este es el país? Sí. No. Que voten esos billetes, que los quemen o que le cambien eso. Porque eso no es lo que ellos realmente reflejan. Y que Tel Aviv celebre esto que les estoy diciendo, pues no tiene por qué extrañarnos en cuanto a la parte de la nación que está endurecida. Eso ha sido su historia, por cierto. Siempre es un remanente el que se salva. La última semana de Daniel comienza con un pacto con muchos, llevado a cabo por un príncipe que ha de venir. Más aún, la Escritura nos enseña, pareciera enseñarnos, por lo que acabamos de ver, que se trata de un pacto de paz que involucra la nación de Israel. Pasa todo esto que le he dicho, ¿no? Aquí le hago un poquito de historia para que usted vaya entendiendo. No fue fruto, vamos a decir, de una componenda política que esta gente de Noruega que da el Premio Nobel de la Paz, cuando en el año 77 se hicieron los acuerdos de Camp David bajo la tutela de los Estados Unidos en la persona de Jimmy Carter, siendo Menachem Begin el primer ministro de Israel y Anwar el-Sadat el presidente de Egipto, porque eso fue una revolución. El primer país que hacía la paz, el primer país árabe, musulmán, que hacía la paz con Israel, Egipto, en el año 1977. Ustedes y yo ni siquiera nos hemos convertido, ni siquiera conocíamos nada de iglesia en realidad. Pero la iglesia, pues rápidamente aperó los ojos y dijo, ya viene, ahora es, ¿por qué? Pero eso fue como una lucecita que se prendió, alerta, atento, estoy obrando, estoy haciendo, luego no pasó absolutamente más nada. Y fue el 21 país. Hasta que en los años 90, de una manera asombrosa, la Organización de Liberación Palestina hizo un pacto de paz con Israel. Yasser Arafat. Eso parecía como que lo habían estado trabajando en secreto y lo anunciaron. Y poco a poco, uno que otro país árabe, Jordania, Marruecos, Arabia Saudita, han ido haciendo la paz con Israel, pero todavía vamos a decir la columna vertebral, los huesos fuertes de la cosa siguen allí. Irán, Irak, Siria siguen en contienda con Israel, no han retirado la declaración de guerra. Así que no estamos en ese pacto de paz aún, todavía están en guerra, pero todo esto nos hace como que entrever, óyeme, pareciera que lo que está sucediendo es que poco a poco uno que otro país va haciendo la paz con Israel. Los árabes nunca han estado unidos, pero probablemente aparezca alguien, que de hecho lo están esperando, lo llaman el Mahdi, que los unifique, y este alguien termine haciendo la paz con la nación de Israel. Israel se relaja, vive entonces en esos tiempos que acabamos de leer ahí de Ezequiel 38, y entonces viene este ataque sorpresivo acerca del cual el Señor nos dice, cuando digan paz y seguridad, entonces sabed que su destrucción ha llegado. Esto es lo que va a marcar la entrada en los tiempos finales. Este príncipe que ha de venir, ¿quién es? Vamos a leer Daniel 8, Rafael, ahí si me ayudas tú, por favor, del 9 al 12 y luego del 23 al 25. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa, y se engrandeció hasta el ejército del cielo,
y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y en el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso y prosperó. Verso 23. Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, y se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigma, y su poder fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas, y prosperará, y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Este Señor, el que habla esta profecía de Daniel capítulo 8, este Señor es el príncipe del pueblo que ha de venir. La profecía del capítulo 8, usted lo puede leer luego también completa. Lo interesante, vamos a decir, de las profecías de Daniel, especialmente las del capítulo 7 y capítulo 8, es que vienen de una vez con su interpretación. Porque él tuvo las visiones y luego le fue enviada la revelación del cielo para que supiera, ¿no? En esta visión, él ve un carnero. El carnero tiene dos cuernos, uno es más grande que el otro, y ese carnero está dando cabezazos en tres direcciones, dando cabezazos al norte, al sur y hacia el occidente. No está dando hacia el oriente. Y luego ve un macho cabrío que viene del oriente. El macho cabrío arremete contra el carnero, lo derriba, lo vence. Este macho cabrío, que tiene un único cuerno grande, en el apogeo de su fuerza, el cuerno se parte y salen otros 4 cuernos. Y luego de esos 4 cuernos, lo que leyó Rafael, y de uno de esos cuernos salió un cuerno pequeño, que creció mucho hacia el sur, hacia el occidente, hacia el poniente, hacia la tierra gloriosa. Y ese, que nos lo describe más adelante en los versículos 20 y tanto que leímos, es un rey que se levanta no solamente para gobernar su espacio, su territorio, sino que también se levanta contra los santos y los vence, contra el príncipe más grande de todos, que obviamente es nuestro Señor Jesucristo, y por un tiempo se le da autoridad. Cuando usted lee el capítulo 8 entiende y dice, ok, porque lo explica la profecía, este carnero es el imperio medo-persa, el macho cabrío es el imperio griego, y en efecto pues eso ya es historia. Grecia venció a Media Persa y conquistó todo su territorio. Ese cuerno grande es el primer rey de ese imperio, que fue Alejandro Magno. Su conquista fue brutal, su sagacidad fue una cosa increíble, pero en el apogeo de su fuerza Alejandro muere y no tiene descendientes. Esos 4 cuernos que salen representan sus 4 generales que tomaron dominio del imperio y gobernaron cada uno una región. De eso les hablé la semana pasada. Y luego ese cuerno pequeño que sale de uno de esos 4, lo ubica y dice sale hacia el sur, hacia el poniente y hacia la tierra gloriosa. Hacia el sur, pareciera que va hacia la zona de Egipto, pero luego dice párate, vete al poniente, es decir, hacia occidente, hacia el oeste, donde el sol se pone, pero ubícate en la tierra gloriosa es de Israel. Allí el imperio que se asentó, o la división del imperio griego que se asentó allí fue Seleuco, que tuvo su asentamiento en Siria, que está hacia el norte de Israel, y desde ahí gobernó toda esa zona, él y sus descendientes. De allí va a surgir este cuerno pequeño que es el anticristo. Por lo tanto, podemos concluir, es el anticristo. ¿Quién es este príncipe que ha de venir? Es el anticristo. Es decir, un hombre muy particular,
que sirve con todo su corazón a Satanás, que el Señor lo reprenda. En vista de esta devoción, el maligno le va a permitir gobernar toda la tierra y hacerse pasar por Dios. Voy a concluir aquí la clase de hoy, ¿no? Pero quiero sí decirles algo, ¿no? Porque a veces tenemos ideas equivocadas. ¿En qué sentido? El anticristo, cuando él se presente, pudiéramos decir, va a ser un hombre adorable. Si usted no se va a imaginar que permítame expresarme así, que es un bicho malo. No lo va a poder, es un hombre astuto. Un hombre que se sabe vender, que se presenta con grandiosas ideas. Que nosotros, en la revelación que nos da Cristo a través del Espíritu Santo, vamos a saber quién es y vamos a levantar nuestra voz de protesta, pero el mundo está cautivo de ese hombre. Y nosotros, ustedes los cristianos, como siempre. Ven lo bueno y no lo quieren. Pero nosotros sabemos que eso es bueno por un ratico nada más, porque luego se va a mostrar exactamente como Él es. ¿Y a qué voy? No, porque a veces nosotros perdemos esto de vista, aún nosotros mismos perdemos esto de vista, y entonces se presenta alguien y dice ciertas cosas, usted lo ubica en la escritura, se da cuenta quién es, y a pesar de que se lo digan, usted mismo, voy a hablar de usted porque estamos hablando de nosotros, Dios nos guarde a todos, termina también engañado. Quiero que le presten atención a esas voces que hemos escuchado. Hemos leído mucho, sí, pero usted tiene que leer, repasar para poder aprender y tomar detalles de ciertas cosas. Cuando el Señor habla de la gran tribulación, habla que si fuera posible, aún los escogidos serían engañados. Entonces nos estamos enfrentando a una situación muy difícil, que nos nubla el entendimiento si no estamos avisados. Van a ser tiempos confusos, vamos a decirlo así, de alguna manera. Porque es como que dijera, oye, todo parece bien, pero no huele bien. Confía ese instinto, porque eso es lo que te dice la palabra. No te dejes seducir, no te dejes conducir, no te dejes llevar. Porque finalmente la manera en que va a arrastrar tanta gente es precisamente porque algunos sabios y entendidos van a quedar cautivos y le van a decir a otros, sí, ese es, hay que seguirlo. Esto es lo que estábamos esperando. Esto es lo que creemos que va a suceder, lo que creemos que va a pasar. Entonces, pidámosle al Señor, Señor, quiero estar cerca de ti, quiero poderte escuchar, poderte discernir siempre para no caer presa del engaño. La respuesta de esa oración va a ser pequeñas pruebas, porque el Señor no enseña teoría, enseña práctica. Pequeñas pruebas. Entonces aparecen hombres, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades o mujeres que están gobernados por Satanás, le sirven a Satanás y vienen, no sé, con ideas fantásticas, negocios fabulosos, o comienzan a alabarle, adularle, y usted comienza a sentirse la tapa del frasco, que es la última Coca-Cola del desierto, y todo lo que están es montándolo en la olla. Así el Señor nos va enseñando cómo tener discernimiento con esas pequeñas pruebas, para que cuando venga la grande no caigamos cautivos. En fin, mis amados, termino diciéndoles la noche de hoy, el fin y el propósito de la escatología no es como que hacernos unos gurús del conocimiento y como que estamos ahí metidos en todo lo misterioso, sino entender, esto tiene un final, tiene un termínese, donde después va a venir el Señor y tenemos que estar preparados para estos asuntos. Sea que lleguemos a vivir esos tiempos o sea que el Señor decida llamarnos antes. Porque de todas, cualquiera sea nuestro caso, tenemos que estar listos. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, te damos gracias por la noche de hoy.
Gracias por este tiempo que hemos tenido. Te ruego que seas propicio sobre nosotros. Te pido, mi Dios, que abras nuestro entendimiento y podamos comprender, meter en el corazón, nos sea útil todo lo que leemos, Señor, traiga vida a nosotros y podamos cobrar fuerzas para seguir corriendo esta carrera que tenemos por delante. Ahora llévanos con bien a casa, Señor. Te doy gracias por cada uno de los hermanos aquí presentes que ha hecho su esfuerzo, por aquellos que están conectados, Señor. Te ruego también que tu bendición alcance sus vidas. Te lo pido, Señor, en el nombre santo de Jesús. Amén.